La labor de las organizaciones no gubernamentales está resultando fundamental para paliar los efectos de la actual crisis económica. A los colectivos que tradicionalmente estaban en riesgo de exclusión social se unen ahora los nuevos pobres que deja tras de sí la crisis. Por eso, hoy más que nunca es necesaria la solidaridad y la colaboración de todos para ayudar a los colectivos más vulnerables, sobre todo ante la cercanía de la Navidad. Comenzábamos diciembre acercándonos a la labor de Cáritas Diocesana y este mes en Trivium abrimos una vertiente solidaria para conocer el trabajo que distintas organizaciones están desarrollando para ayudar a quienes más lo necesitan, que desgraciadamente cada día son más. Esta noche dedicaremos nuestro programa a una institución que con 153 años no deja de reinventarse. Hoy visita el plató de Trivium el vicepresidente regional de Cruz Roja, Juan Luis Chillón. Tres caminos, tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son tres de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas tres artes da origen al Trivium. Bienvenidos una semana más a Trivium. Como cada martes están junto a mí en el plató María Eugenia Lozano. Mar, buenas noches. Buenas noches, Paz. Y Esther Martínez. ¿Qué tal? Hola, Esther, buenas noches. Y hechas ya las presentaciones de mis compañeras, saludamos al que va a ser nuestro invitado de esta noche, Juan Luis Chillón, vicepresidente regional de Cruz Roja. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Cada vez que nos viene a la cabeza el nombre de Cruz Roja lo relacionamos siempre con situaciones de emergencia, con proyectos de cooperación al desarrollo en el exterior, pero Cruz Roja lleva trabajando muchísimo tiempo, si no me equivoco, más de 150 años a nivel nacional, a nivel regional y también ahora a nivel local con la en la que estamos. Y como reza su última campaña, ahora más que nunca necesitamos la ayuda y la colaboración de todo el mundo. Así que, si le parece, vamos a empezar nuestra entrevista de esta noche en ese punto, en la ayuda que se necesita ahora. Chicas, ¿quién se anima? Buenas noches, Hola, Juan Luis. Pues efectivamente, ahora más que nunca, es esa llamada de atención a la sociedad murciana que hicieron hace muy poquito. ¿Es una llamada de atención, una llamada de auxilio? ¿O las dos cosas? De angustia. De angustia. Es un poco más fuerte todavía que la atención y el auxilio. La angustia porque con la sociedad nuestra, desgraciadamente, nos solemos olvidar bastante de los excluidos, de los que pasan mal. Y de hecho, en las épocas de riqueza o de abundancia o de ir bien las cosas, no hemos mejorado las distancias entre los que menos tienen y los que más, ni mucho menos. Es decir, no hemos resuelto el problema de la pobreza que lleva ya planteado por Naciones Unidas un montón de tiempo, con objetivos 2010, 2020, no hemos resuelto nada. Pero es que ahora, con el momento de la crisis, lo que hemos hecho ha sido aumentar la distancia entre los que más poseen y los que no, y aumentar el número de los que no. Entonces está incorporándose a ese colectivo de gente excluida pues muchas familias que vivían en una situación normalizada, lo que llamamos las famosas clases medias, en el que las trabajaban los dos o uno de ellos, y que han perdido el empleo y que se han visto abocados a vivir de lo que llamamos las redes próximas, la familia, a lo mejor los pequeños ahorros, porque eran dos profesionales que estaban trabajando, y las ONGs, que de alguna manera es el tercer colchón de la necesidad. Pero resulta que las familias se están agotando porque se van incorporando más miembros en situación de desamparo por la falta de trabajo. Los ahorros se van agotando porque, lógicamente, en un primer momento, por lo poco que tenías, te lo comes. Y las organizaciones no gubernamentales, las ONG, pues también están encontrándose cada vez con menos recursos porque las administraciones han reducido, en algunos casos han anulado totalmente algunos de los programas. Entonces, ahora más que nunca, es una llamada que hacemos desde Cruz Roja a nivel nacional. Aquí la replicamos en Murcia, pero es una llamada para que, si el año pasado Cruz Roja, a veces oímos hablar del 1 millón de personas que atendió la Cáritas, que es verdad y que es una labor maravillosa y que yo aplaudo y alabo desde aquí, Cruz Roja atendió 4 millones de personas en el año pasado, de los cuales 2 millones estaban precisamente dentro de lo que son los programas de tipo social. Es decir, porque hay otras ayudas como un rescate o otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, de esos 2 millones queremos atender a 300.000 más
En Murcia solamente, en el primer semestre, se habían hecho ya las solicitudes de ayuda de 147.000, 42.000 personas, cuando en el año pasado en total habían sido 147.000. Es decir, en un semestre habíamos doblado ya prácticamente, o en este año doblamos prácticamente la demanda. O sea, que se han ido quemando esas etapas, ¿no? O sea, el primer colchón, el segundo, y ahora las organizaciones... Van cayendo, sí. Y nosotros estamos también, todas las organizaciones no gubernamentales, por la pérdida de recursos de las administraciones que mantenían programas específicos, por ejemplo, programa del SIDA, VIH-SIDA, pues en Murcia prácticamente ha desaparecido. Cruz Roja vamos a seguir con él, con los recursos propios y con el voluntariado. Pero... Eso quería preguntarle, en la región con los presupuestos, el recorte que han sufrido ustedes, Cruz Roja, ¿en qué situación les deja? ¿De cuánto estamos hablando? Es que depende, porque son diferentes recortes, son muchos programas. Hay algunos como este que prácticamente desaparece y hay otros que se reducen. Es decir, a lo mejor el de socorro en el mar para emergencias que se puedan dar de gente que llega o gente que naufraga o tal, pues entonces hay diferentes programas nosotros Cruz Roja estamos intentando mantenerlos, todos ellos, pues lógicamente con menos recursos y implicando a más voluntarios, ¿no? Ahora mismo, y después con recursos propios. O sea, Cruz Roja nuestros recursos propios son muy claros y transparentes, son la Lotería del Oro, la Lotería de Navidad y los socios. Y curiosamente, y esto es una cosa que yo quiero aprovechar para agradecer públicamente a través de vuestro medio, y es que curiosamente en un momento así, donde están aumentándose más los que padecen necesidad y no mejorando el conjunto, mejoran los que más tienen. Eso ganan muy bien. Ganan en todas las partidas, ganan siempre caballo ganador. A la banca, siempre. La banca. Entonces no me refiero a la banca de darle dinero a la banca, se me refiero que la banca también gana siempre cuando se queda iguales. Bueno, pues quitando esos, el resto de la sociedad que estamos todos padeciendo la disminución de recursos, ha incrementado el número de socios. En Murcia pasamos de los 20.000 socios de Cruz Roja y ese es el tercer pilar de nuestro soporte, diríamos, de lo que llamamos fondos propios. Y hay un cuarto que es el puntual, el ocasional, y es que, bueno, ahora mismo estamos hablando y seguro que después de hablar, pues la gente que es solidaria dice, oye, vamos a hacer un donativo a esta cuenta de Cruz Roja. ¿Para qué? Pues para ayudar a cualquiera de esos programas o en concreto para ayudar al de las necesidades urgentes. En el ahora más que nunca, en Cruz Roja estamos atendiendo un panorama de situaciones diversas. En el último mes y pico en Murcia ciudad se habían recibido más de 1.300 demandas de ayuda. Y las demandas de ayuda van desde pedir una cuna para un niño que ha nacido y no tenemos, hasta pedir dinero para pagar el alquiler, la luz, el agua, comprar un electrodoméstico que ya no me funciona y no puedo, o alimentos, ropa, es decir, ayudas de alimentos infantiles. Es decir, que es un abanico de situaciones y de necesidades muy amplio. Y en eso es para lo que pedimos la solidaridad, y en eso es en lo que estamos ahora mismo trabajando en las asambleas locales de Cruz Roja. ¿Y el resultado de la campaña qué tal está siendo ahora mismo, desde que se puso en marcha? Sí, se ha puesto en marcha, en realidad se presentó en octubre, que fue cuando salió a los medios, y de ahí para acá se están procediendo, porque se ha hecho una apuestación especial, que se me ha olvidado decirla, entre los soportes de la economía propia, que es la banderita. Entonces se ha hecho una salida especial a pedir ayuda con la banderita, y en diferentes municipios se ha hecho en distintos momentos, algunos se han incorporado más tarde, otros más pronto, y ahora mismo se está trabajando en ese sentido a distintos niveles. Lógicamente llevamos poco tiempo para poder decir este es el resultado. Lo que sí que podemos decir es que Cruz Roja ha puesto 160.000 euros de fondos propios para esa circunstancia, para este momento, y que además de eso estamos recibiendo ayudas no solamente de particulares, sino también de empresas. Ahora mismo, recientemente, habéis visto que esta semana pasada se celebró la Travesía de Reyes, que hemos dado comunicado a todos. Pues esta ha sido una iniciativa de un grupo de atletas, que el Señor los bendiga, porque se han hecho 240 kilómetros en 2 días y medio corriendo, que yo no sé, estarán todavía recibiendo árnica en sus casas,
pero en fin, que se han recorrido 25 municipios y han ido pidiendo juguetes, ¿no?, alimentos no perecederos y dinero. Todavía estamos en el recuento, porque estamos ahora mismo llamando a todas las locales y a los ayuntamientos que han colaborado para ver exactamente qué hemos recibido, para intentar organizarlo y después distribuirlo. Bueno, pues esas son aportaciones puntuales, pero especialmente significativas, tanto por lo que supone finalmente, que es lo importante, de ayuda a la gente que lo necesita, cuanto por lo que supone que en una sociedad egoísta, individualista, es decir, explotadora, en muchos casos injusta, hay gente capaz de salir con la vena solidaria y de ponerse a funcionar, es decir, a favor de los demás. Y eso es estupendo, es maravilloso, parece. Lo único que sabían hacer ellos, vamos, lo único, son profesionales cada uno en su campo, ¿no? Pero para poder dar, lo que tenían para dar eran sus piernas, correr. Y ya digo, se han corrido 100 kilómetros el primer día, 100 el segundo y 40 el tercero. Ha sido un esfuerzo bien. No, desde luego, lo que queda claro es que todos tenemos que ayudar, que de momento la sociedad, tanto a nivel nacional como a nivel regional, se está volcando, está ayudando, pero con esos fondos propios que ustedes tienen, con los recursos con los que ahora tienen, Cruz Roja tiene muchas líneas de actuación que luego iremos conociendo una a una, iremos desgranando. Pero ahora mismo, ¿cuál es la prioridad? ¿A qué dedican ustedes la mayor parte de sus fondos, de sus recursos, tanto fondos propios como voluntarios? Ahora mismo, ¿cuál es la prioridad en la región de Murcia? Aquí hay dos cosas, es decir, la prioridad de lo que puedes entregar, porque en esa elegimos, ¿no? Y hay cosas que tienes que mantener. O sea, nosotros vamos a mantener, como he dicho antes, por ejemplo, los servicios de SIDA a los enfermos y a los familiares, y no vamos a dejarlos porque ahora mismo haya otras necesidades, vamos a mantenerla en mínimo seguramente porque no tenemos. Ahora mismo la prioridad es lo que decía el aforismo latino, primus vivere deinde filosofare, primero vivir y después filosofar. La prioridad ahora mismo es que la gente coma, la prioridad ahora mismo es que la gente se vista, que la gente pague su alquiler o pueda lavar su ropa, ¿no? Esa es la prioridad. Pero, insisto, esa prioridad no nos puede quitar de que hay mantenimiento de cosas. Nosotros, es decir, programas como, no sé, los niños en la acogida familiar extensa, por ejemplo, si después, si queréis, comentamos, y que os hemos mandado una nota hace unos días, o cualquier otro programa, el de prisiones, en fin, no los abandonamos. Tienen, ¿no? Empleo tenemos un trabajo importantísimo, han pasado 2000 y pico personas por ahí. Es decir, autoempleo se consiguieron, me parece que eran, no tengo el dato ahora mismo, unas 300 o 130 y tantos autoempleos. Es decir, hay una serie de programas que no los abandonamos, pero la emergencia, la urgencia, la necesidad prioritaria ahora mismo es llegar a las familias que van aumentando en número. Es decir, en este último mes las cifras del paro han aumentado a 70.000 personas más. Y tenemos avisos de tormenta unos cuantos, 4.600 que piensan echar a la calle los de Iberia, 6.000 los de Bankia, es decir, no se ha oído esta mañana 600 de no sé dónde. Es decir, que los 5 millones de parados se van a multiplicar, pero rápidamente. No es un tema, dice, oye, pues en el 2015 a lo mejor, no, ya mañana van a seguir creciendo sus números. Y entonces eso desde luego es la prioridad para nosotros. Y yo pienso también, es decir, que debe serlo para todos los responsables de la sociedad en cualquier ámbito de responsabilidad, en cualquier campo. Bien, pienso que debe serlo. Es decir, aquí es necesario urgentemente, y aparte de apretarnos el cinturón, que vamos a quedarnos todos con un tipazo impresionante, aparte de eso se incentive, se estimule, se provoque la actividad económica. Sin actividad económica, y bueno, hay un mensaje de, es que sin esto no va a haber actividad. Pues hay otros profesionales, yo no soy un profesional de la economía, pero hay profesionales muy cualificados que dicen, no, es que hay que hacer las dos cosas a la vez y repartir. Y a lo mejor pues hay que salvar, pero salvar todo, en la medida que se pueda, ¿no? Como digo en Cruz Roja, nosotros tenemos poco y lo que intentamos es repartirlo con esa prioridad que apuntábamos, pero hay que apuntar a todos lados. Yo creo que ahora mismo es necesario. Juan Luis, y además, bueno, buenas noches en primer lugar, no he tenido hasta ahora la oportunidad de saludarle, pero usted hablaba de que, bueno, pues tenemos esas previsiones de que va a seguir aumentando el desempleo, va creciendo también ese campo en el que hablamos de exclusión social, ¿no? Hasta ahora parece que lo teníamos un poco relegado, ¿no?, a colectivos de inmigrantes, personas así con un perfil concreto, pero a día de hoy esto ya ha desaparecido. Estamos hablando de personas
normales que cualquiera de nosotros puede necesitar el día de mañana o incluso hoy. La ayuda de Cruz Roja. No sé si ustedes manejan algún tipo de datos de cuáles son esas personas que ahora mismo están necesitando la ayuda de organizaciones como la suya. Bueno, primero, perdóname que haga un matiz, personas normales también eran los inmigrantes. Claro, sí, bueno, quiero decir... Nos pilla las personas normales. Exactamente, sí, no, me refiero sí. A... personas, bueno, que personas que estaban en una situación... ¿no? Siempre hemos entendido como personas en riesgo de exclusión, pues estas personas que llegaban desde otro país, que llegaban aquí en busca de esa oportunidad. Sí, en riesgo de exclusión ciertamente, no es que ha sido por el tema... Sí, no, bueno, claro, por supuesto, no quiero yo tampoco que quede... Todo eso no se escapa, exactamente, por eso también quiero aclararlo, que no quiero que haya ningún tipo de confusión. Lo he entendido que no había absolutamente ninguna intencionalidad, pero como esto al final lo oye la gente y dice, oye, y esto la escuela en todas, ¿no? Entonces, que sí, que las personas en riesgo de exclusión han aumentado. En Murcia hemos pasado un 26% que está en torno a la media nacional de personas que están en riesgo de exclusión, según el AROPE, que es el instrumento de medición europeo. Hemos pasado al 36%. Hemos subido 10 puntos en 2 años y pico en riesgo de exclusión. En Murcia. Es decir, lógicamente a los colectivos que había se les ha incorporado gente en riesgo de exclusión. Y riesgo de exclusión no solamente es comer, es no poder encender nada para calentarte en invierno, es no poder atender a una urgencia que aparezca de cualquier tipo porque no tienes un duro. Es decir, en ese sentido, el AROPE abarca 10 posibilidades distintas de elementos que en su combinación, cuando faltan algunos de ellos, pues te ubica dentro de ese. Entonces, ciertamente, esos colectivos se han incorporado. Nosotros, es decir, ese es el dato, y ese es el dato oficial. 36% de la población está ahí. Nosotros, si te doy datos de la población que atiende Cruz Roja, es mucho más doloroso todavía. Por ejemplo, cerca del 60% de las personas a las que atiende Cruz Roja vive por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, el total de la población murciana está en el 36%. El 60% de los que atendemos nosotros están ahí. Hay otra gente que atendemos, por ejemplo, una persona en prisión, pues la atendemos, o drogodependiente, pues la atendemos en un programa, pero no necesariamente está en ese umbral pues el 60% del total de atendidos están en ese umbral de la pobreza. El 15% no tiene ingresos de ningún tipo. Nada, como dicen en la huerta, nada de nada. El 35% vive en la pobreza severa, es decir, menos de 500 euros al mes la familia. Esto es muy importante. Más del 40% de quienes viven por debajo del umbral de la pobreza tiene hijos. O sea, que no es Juanito o María, que es la pobre criatura. Y tienen una media de 2,24 hijos de media ese porcentaje. Es decir, esto nos está hablando además de otra cuestión, la pobreza infantil. Porque hablamos de pobreza, se nos pone en la cara pues, el mendigo, el tal, pero bajamos la cara en la edad y vemos la cara de niños. Pobreza. Ahora mismo hay montones de niños. Es decir, mi mujer está de directora de un instituto y en la enseñanza están llegando niños que no tienen para desayunar. Ahora mismo, según un último estudio que se hizo en la región de Murcia, era 1 de cada 3 niños. Sí. Ya pasaba algún tipo de necesidad para poder alimentarse. Pero es que como encima han quitado las becas de comedor, pues resulta que los que hacían una buena comida al día tampoco la hacen. Y yo sé que, y hablo del centro de enseñanza que conozco, que se le está ayudando a niños a que coman algo, que se está entregando, es decir, y en el mismo centro se está entregando ropa por bajo cuerda, porque les da vergüenza a esas criaturas, chicas y chicos, porque nunca han tenido esa necesidad, y ahora yo sé que en el despacho de mi mujer se está entregando ropa, es decir, por bajo cuerda, para que no se avergüencen por criaturas que no tienen para ponerse. Es decir, el tema es muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que además nosotros, lo ha mencionado usted muy bien, no le ponemos de verdad cara a la pobreza. Pensamos en pues a lo mejor una persona con un problema de drogodependencia, un excluido, un marginal, pero es totalmente distinta, sobre todo ahora, porque es nuestro vecino que no lo sabemos, que está pasándolo mal, es nuestro primo que no nos lo va a reconocer, pero que tiene que acudir a algún centro. Entonces, ustedes que trabajan todos los días con estas personas son los que realmente lo saben. Y a mí me gustaría preguntarle también,
la deriva a la que ve que las políticas con esta ortodoxia de los recortes nos está llevando, su opinión personal, cómo lo están haciendo y cómo deberían de reconducir para que esta bolsa de personas tan grande, cada día tan grande, pueda volver a ser absorbida por la sociedad en su conjunto, sí, con un mínimo de dignidad. Sí, yo lógicamente no puedo dar criterios partidistas porque en Cruz Roja somos absolutamente neutrales en este tema, pero sí que puedo dar un criterio sociológico y es una cosa muy clara, es decir, yo creo que hay una elección por el político que sea, del momento que sea y en la situación en que esté, de prioridades. Y la gente no es y la para prioridad. mí el problema de los responsables de la sociedad, políticos y económicos, es decir, las prioridades no veo que sean las personas. Es decir, hay prioridades que yo no entro a juzgar si no tienen otra, porque claro, el mensaje es no hay otro camino, ¿no? Yo no lo sé si hay, pero yo oigo a mucha gente que habla de otros caminos y que son profesionales de la economía y algunos premios Nobel y demás. Entonces, es decir, está clarísimo que hay prioridades que se eligen y entonces no lo sé, y esto es hacer un brindis al sol. No sé si el haber salvado a los bancos con el 50% de lo que se les da y haber dado el otro 50% para promover actividades empresariales y de autoempleo y demás, pues a lo mejor hubiera dinamizado la economía y lo otro se hubiera retrasado, porque al final, si yo me dan un dinero y para montar algo, yo el dinero lo meto en el banco, lo tengo en mi casa, o sea que volveríamos, no lo sé, pero estas son reflexiones que lo que sí que tengo claro es que la prioridad ahora mismo, es decir, con carácter inmediato, aunque por supuesto en el discurso esa prioridad está con carácter inmediato, la prioridad ahora mismo con carácter inmediato no es la gente que está yendo hacia la exclusión. Quizás sea salvar nuestra economía, pero se va a dejar mucha gente, se está quedando mucha gente en el camino. Pero es que yo no sé si la economía es un medio al servicio de las personas. La economía no puede ser un fin en sí mismo, ¿eh? La economía no puede ser un fin en sí mismo, es un medio, es un instrumento. Y si resulta que el instrumento que está precisamente para hacer que vivan en condiciones de dignidad las personas, que es el objetivo, es el objeto final, es decir, si el objeto final desaparece por una prioridad del instrumento, aunque entiendo que la situación es universal, que no es un problema de aquí de España y mucho menos de Murcia y tal, pero que siendo universal, lo que sí que está claro es que hay respuestas diferentes, ¿eh? En Estados Unidos empezaron a invertir para salir de la crisis en vez de recortar más en otros sitios. Es decir, yo no me creo, como persona individual, no ya como representante de nada, es decir, no me creo que las cosas son, es decir, absolutamente inamovibles, que son de una manera. El determinismo nunca ha sido una filosofía que yo haya aceptado, para nada, ¿eh? Y a veces, es decir, parece ser que es el único pensamiento público que se defiende y que se tiene. Y esto, desgraciadamente, no lo contesta casi nadie en el mismo ámbito de los poderes. Yo pienso que esto para mí me parece un tema importante y grave. Lo primero, es decir, para mí como persona, para mí como Cruz Roja, para mí como ciudadano, en los tres ámbitos en los que yo puedo ver, lo primero son las personas. Y como sociólogo, que entenderá. Estudiarlas. Como sociólogo, estudiarlas. Pero lo primero son las personas. ¿eh? Y además ese es uno de los objetivos de Cruz Roja, ¿no? Es uno de los lemas, que quieren estar cada vez más cerca de las personas, pero en tiempos de crisis es más difícil conseguirlo precisamente por esa falta de recursos y esas dificultades. Desgraciadamente en tiempos de crisis estamos más cerca que nunca. Están más cerca, pero ¿lo tienen más fácil para hacerlo o no, lo tienen más complicado? Mucho más difícil, pero más cerca que nunca, porque la gente, lógicamente, ¿a quién se acerca un niño pequeño? Al que le sonríe y le abre los brazos, no al que le da un puntapié. Entonces, lógicamente, es decir, la gente con necesidades y con problemas y con angustias se acerca, y desgraciadamente no siempre podemos darle la respuesta suficiente. ¿Pero se ven desbordados? ¿Están en ese límite o todavía no? Pues claro que se siente desbordado, por una razón muy sencilla, porque al final tienes que distribuir y tienes que racionalizar lo que haces. Entonces, a mí me encantaría ahora con lo que se ha hecho la cabalgata esta, la carrera la travesía de Reyes. Me encantaría llevar un crío que no ha tenido nada en todo el año, ni siquiera desayuno, como decíamos, llevar un puñado de juguetes y a lo mejor le toca un camión. Porque es que hay 3.000 más que están esperando el otro camión o la otra pelota. O sea, me encantaría. En ese sentido siempre estás desbordado, porque nunca cubres. Es decir,
Las necesidades, si a una persona le das dinero para que pague un alquiler y no lo echen a la calle, el mes que viene tiene el mismo problema. Cruz Roja no tiene capacidad para pagar el alquiler de forma continuada a esta gente. Es decir, podemos hacer cosas, al final hay una cuestión que es clave. Las organizaciones no gubernamentales somos un complemento de la responsabilidad pública y civil. Y no podemos ser nunca la solución. Es más, en cierta medida, y somos el colchón en ocasiones de la irresponsabilidad pública. En ocasiones. Es decir, siempre queremos ser y tenemos que ser y vamos a ser los colaboradores y complemento. Pero nosotros no podemos suplir la responsabilidad estatal. Nunca. No podemos suplirla. No es nuestra función. Nuestra función es ayudar. Y por tanto, nuestro resultado es el de paliar y no el de resolver. En el mismo sentido se posicionaba el director de Cáritas Diocesanas en la región de Murcia, que venía a decir exactamente lo mismo que está diciendo usted, pero en los presupuestos de 2013, en el caso de la región de Murcia, la comunidad autónoma ha reducido el 45%, es decir, 20 millones de euros menos, la partida que va a destinar a los colectivos más vulnerables. Con lo cual, si en 2012 el panorama ha sido malo, en 2013 la previsión es muchísimo peor. ¿Ustedes cómo lo afrontan o cómo piensan ver cómo llega el 2013? Pues ¿Cuáles puedo son? decir que con lágrimas, es decir, no podemos afrontar nada más que llorando. Nosotros vamos a seguir aportando nuestros 4.700 voluntarios, es decir, que van a intentar seguir haciendo lo que sepamos hacer y podamos hacer, y atendiendo a los frentes que seamos capaces de atender. Pero lo vamos a vivir con mucha angustia, porque hay una cosa que decimos, una cosa es teorizar, cuando apuntaba, me parece que lo antes, sí, sobre la pobreza y la falta de rostro de los niños. Una cosa es teorizar y otra es conocer la realidad. Yo tengo amigos que sus hijos, chico pues, licenciado en informática y la mujer perito y están los dos parados y han tenido un hijo. Han perdido el trabajo los dos. Bueno, pues están ayudando a sus padres. No son gente que está sin preparar, que estaban en la construcción y ya se ha dejado de construir de peones y tal. No, son dos personas muy cualificadas, con años de experiencia, están en la calle. Es decir... Y hay muchas personas que, a lo mejor una persona que sus padres han muerto pronto, o no tienen esa red familiar y tienen carreras y tienen no sé qué, simplemente por el hecho de no tener una madre o un padre que te puedan ayudar, se quedan completamente desatendidos. Y no tiene nada que ver con una persona como hablábamos más. Ya he dicho antes que el Cruz Roja, el 15% de los que atendemos no tienen ningún ingreso. Claro. Es decir, estamos hablando de 1.700.000 familias en España sin ningún ingreso. Eso la sociedad no lo puede permitir. Es que no hay dinero, pues mire usted, sáquelo de donde sea. Es decir, renueven ustedes los impuestos, es decir, y hagan una progresión más fuerte para que donde más hay tal. Persigan ustedes a la gente que va evadiendo, acabamos de descubrirse un terrible caso pues de una personalidad de la sociedad española que al final lo han detenido. Pero bueno, es decir, pero tranquilamente, que me perdonen si yo digo públicamente esto, pero es decir, el señor Calatrava, que ha recibido cientos de millones de euros de nuestro país y que es marca España, ha dicho que se va y se instala en Suiza para no pagar impuestos aquí. Bueno, es decir, eso nos habla de la moralidad de muchas personas, no ya de la generosidad, hablo de la moralidad y de la ética de muchas personas, pero nos habla también de la indolencia de la respuesta que como sociedad damos a estos casos. Es decir, yo pienso que hay que ser muy serios con el fraude, yo creo que hay que ser muy serios con la economía sumergida, con el dinero negro, muy serios, porque todo eso se lo estamos robando a la sociedad, y a la sociedad más débil. O sea, no lo necesita. Claro, porque, es decir, yo ahora mismo que tengo mi pensión y mi mujer que tiene su salario, pues mira, feliz con Iberia, que decía antiguamente, que ahora ya no se puede decir eso. No, tampoco se va a poder decir. Se puede decir, pero, es decir, bueno, pero es que hay gente, esos dos chicos que acabo de este matrimonio con el hijo, es que ya no. Entonces, es decir, la sociedad, las personas tienen derecho, que por supuesto hay que exigir a cambio, que trabajen, que se esfuercen, lo que se quiera, pero por supuesto tienen necesidad de poder recurrir a un sitio. Y no está bien que en nuestra sociedad, es decir, haya tanta manga ancha, tanta actitud laxa para las cosas que son incorrectas, y que no haya sistema de persecución. Es cierto que se persigue,
pero a lo mejor con recursos insuficientes, a lo mejor con una actitud laxa, como decía, permisiva, es decir, a lo mejor, no lo sé, yo la verdad es que tampoco me conozco los intríngulis, pero la imagen del conjunto es esa. Es que... tenemos mucha mangancha, como decía, con algunos casos de corrupción, de fraude. Parece como que estamos acostumbrados y también un poco como anestesiados por los problemas de los demás, ¿no? Llega también un momento, eso es muy peligroso, entrar en ese círculo de que ves el niño en África, el pobre aquí, no sé qué, y tú dices, yo tengo mis problemas y así. Entonces ahí también hay una fractura, hay una crisis moral que hace que esta sociedad al final cada día lo tenga más difícil, porque también necesitamos nosotros tener una inquietud y tener una reacción a todo lo que está pasando. No podemos esperar que alguien nos saque de esta, ¿no? En todos los planos, en el económico y en el moral. O sea que a lo mejor quizás necesita la sociedad una reacción fuerte ante esto que estamos viviendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos entrando en otro terreno que me parece fundamental para Cruz Roja, que es de lo que yo vengo a hablar en principio, y para todo, y es decir, los valores, es decir, el mundo de los valores. Es decir, hemos llegado a una situación en que se ha trivializado tanto la angustia, el problema, el desastre, la guerra, la muerte, etcétera, que no solamente buscamos películas de mucha acción, en la que haya mucha bofetada y mucho tiro, sino que es que ya ha llegado a ser el equivalente a ver caer, mientras que te comes un bocadillo en tu casa con una cerveza, ver caer en Siria las bombas y matándose ahí a la gente y llevan 20 y tantos mil muertos. Ya, tranquilamente, y te comes el bocadillo y no pasa nada. Es decir, en ver, porque en una cadena o en otra tal, sacan a una gente rebuscando entre las basuras y uno está ahí tomándose sus aceitunitas y sus almendras. Es decir, esa insensibilidad que tenemos con lo próximo la hemos ido cultivando con lo lejano. La situación de África ha sido horrorosa, y es horrorosa. Es horrorosa. Es decir, es el país más rico, o sea, el continente más rico, y por eso es el más pobre. ¿Por qué? Porque ahí están los americanos, los franceses, los alemanes, los chinos, todo el mundo está allí, con el coltán, con el oro, con los diamantes, con el petróleo. Todo el mundo ha ido allí a sacar. Y resulta que esos países están siempre en conflicto, porque además se compran a unos contra otros, etcétera. Ahí donde los niños soldados han sido legión, ahí donde las violaciones son pan nuestro de cada día. Es decir, bueno, pues hemos sido insensibles, y igual que veíamos eso, como he dicho yo, comiéndonos el bocata de chorizo o de lo que sea, tranquilamente, pues ahora vemos eso más cerca, porque ya nos hemos acostumbrado. A mí me da mucha pena una sociedad, una humanidad, unas personas que nos hemos quedado insensibles, no ya solo ante la miseria, sino ante la muerte, la violación, la explotación, el abuso, el sufrimiento. A mí eso me da tristeza, además de rabia y de impotencia, porque no tengo yo medios para resolverlo, pero me da muchísima pena de nosotros mismos, ¿no? Es decir, y estamos en un mundo en el que esa pérdida de valores, esa pérdida de sensibilidad se está instalando. Y además, es decir, incluso llegamos a momentos, yo he hecho una mención aquí a un arquitecto que se va afuera para no pagar. Gerard Depardieu, acaban de ponerlo verde en Francia, porque se ha ido a vivir a Bélgica, pegado a la frontera para no pagar en Francia. Bueno, pues eso que a mí me avergüenza, resulta que hay gente que lo bendice y que lo alaba. Hay que ver lo listos que han sido. Hoy venía oyendo en la radio de un comentarista de un artículo que salió ayer en no sé qué periódico, de un periodista alabando esa actitud de llevarse fuera el dinero y demás, porque claro, como aquí se va a armar la de no sé quién, pues como siempre, pues al final el que se ha escapado ha hecho lo correcto. O sea, es decir, no solamente somos insensibles, no solamente lo hacemos mal, no solamente no perseguimos eso, sino que además lo bendecimos. Ese es el nivel de la inmoralidad, para mí, más bajo al que podemos llegar como sociedad. O sea, me parece... la falta de responsabilidad, de compromiso social, ¿no? Con lo que nos rodea y con la gente que peor lo está pasando, quizás es otro de los grandes problemas que tenemos ahora mismo y que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Si le parece, hacemos un pequeño descanso, vamos a publicidad y enseguida volvemos en Trivium esta noche hablando con Juan Luis Tillón, vicepresidente de Cruz Roja Regional.
Seguimos, estamos en Trivium esta noche hablando de la labor que desempeña Cruz Roja en la región de Murcia. Antes de irnos a la publicidad estábamos hablando de la crisis de valores que también padece nuestra sociedad, esa falta de responsabilidad y compromiso social, y en el otro punto de esa situación están los voluntarios de Cruz Roja, que son otra de las piedras angulares de esa organización. Ellos no sufren con los recortes, ¿no? La labor del voluntariado es todo lo contrario, crece aún más. En un aspecto sí, en otro. Vamos, en la crisis de valores, por suerte también hay crisis, hay mucha gente que no tiene crisis de valores, que tiene muchos valores. Hemos dicho esa visión negativa del conjunto, pero en la sociedad también hay muchísima gente, y es más, el voluntariado está creciendo, no solamente en Cruz Roja, sino en todas las organizaciones. Y la generosidad de gente que se va... Ingenieros Sin Fronteras o Médicos Sin Fronteras, y se van al Quinto Pino, se dejan la familia y tal. O sea que junto a eso también es cierto, las iniciativas, hay mucha gente que quiere un mundo mejor y un mundo distinto, no necesariamente desde una ONG, sino desde agrupaciones, de asociaciones, en fin. No sé, yo estoy en un pueblo donde la Federación de Asociaciones de Vecinos, Molina de Segura, pues tiene unas inquietudes, ha hecho un proyecto de participación ciudadana junto con el ayuntamiento. O sea, que cuando digo que hemos perdido valores, me refiero a una cosa de carácter general, una especie de sensibilidad y demás, pero también es cierto, como tú dices, que hay un incremento. Dentro de eso está el voluntariado. El voluntariado también es víctima de la crisis, es decir, nosotros tenemos muchos voluntarios en el paro, y hay muchos voluntarios pasándolo mal económicamente la familia, o sea que no es que... Pero bueno, está esa actitud de que a pesar de lo que uno pasa personalmente, está dispuesto a hacer algo por los otros, ¿no? Y como decía antes, en Murcia hay 4.700 voluntarios, que seguramente no todos están en plena actividad, porque el voluntariado es como un gran tubo por el que entran las cosas y salen por la otra punta muchas cosas, ¿no? Esto siempre está entrando, siempre termina de salir gente, pero ciertamente que una gran parte está trabajando ahí. No están todos en la emergencia social, en el sentido que hemos dicho, económico, de la subsistencia y de la ayuda inmediata. Pues hay gente que está trabajando en socorros, que es lo que más se suele conocer de Cruz Roja, porque cuando hay una catástrofe, ahí estamos todos inmediatamente, o en el mar recibiendo inmigrantes, o atendiendo posibles desastres que puedan haber de naufragios o de personas que se han perdido, en fin, todo eso, ¿no? Por tanto, el voluntariado sí que es una parte activa de la sociedad, tanto en Cruz Roja como en Cáritas, como en los bancos de alimentos, como en 1000 sitios donde la gente está haciendo un esfuerzo, siempre por paliar. Desde el voluntariado no se resuelve, se va a paliar. La solución tiene que darla los propios afectados en la medida en que puedan, se les permita, se les posibilite, y la sociedad que está representada por los responsables políticos de todos los niveles, a nivel local, a nivel comarcal, a nivel comunitario, a nivel provincial, a nivel estatal, todos ellos, claro. También en esa campaña que está ahora en marcha, ahora más que nunca, Cruz Roja también hace un llamamiento, ¿no?, a todas aquellas personas que sientan que pueden ayudar o pueden echar una mano. Entiendo que siempre son bienvenidos, no siempre hacen falta. Sí, sí, por supuesto. Ahora mismo, precisamente en el País Semanal, me parece que de esta semana pasada, salía una foto de una chica que ante la llamada se apuntó a ayudar, y es una voluntaria de Cruz Roja que está repartiendo alimentos o repartiendo... Pero claro, repartir alimentos no es la feria que se sueltan así, hay que hacer una ficha de la persona, cuáles son, conocer sus necesidades, no porque no se trata de ayudar al más listo, sino ayudar a los que lo necesitan. Entonces pues hay todo un tratamiento del problema, es decir, en el que se conoce la realidad, se certifica en la medida en que se puede, es decir, esa realidad para ver que se hace adecuadamente la entrega. Yo siempre digo que en caso de duda es preferible equivocarse a favor de el otro que a favor de la regla, en caso de equivocarse siempre hay. Es como pasa con la justicia, es preferible, es decir, que haya algún cara dura que esté en la calle a que haya un inocente en la cárcel. Pues aquí también es preferible que se dé algo a alguien que a lo mejor no se lo merecía del todo, que equivocarnos en el sentido contrario. Y ciertamente hay un trabajo importante, pero el voluntariado, insisto, ese es el campo de la hora más que nunca en la intervención social que he dicho, de ayudas dando libros y material escolar, dando, en fin,
esas cosas que he comentado antes, de a lo mejor una lavadora, pagando la luz, dando alimentos, y después está todo el otro campo donde siguen habiendo, lógicamente, los voluntarios que se dedican a ello, de otros muchos programas. Comentábamos antes el programa de acogimiento familiar, por ejemplo, pues bueno, pues ahí hay 40 y tantos voluntarios, me parece que son, no, 60 voluntarios y 14 técnicos, me parece que son, que están apoyando a las familias que están haciendo la acogida de los niños que en sus casas, por las razones que sean, por familia desestructurada, porque no saben, porque no pueden, porque están solos, por ejemplo, un hijo de una familia monoparental, pues a lo mejor se tiene que trabajar, en fin, gente que no puede cumplir las funciones que le corresponden a los padres, pues entonces desde la Dirección General de la Infancia, pues es decir, se coge, no sé si es el nombre, pero bueno, es decir, desde la responsabilidad de la comunidad, pues se determina eso y se da. ¿Y Cruz Roja qué hace? Apoyar a esas familias de acogida, asesorándolas y apoyar a esos críos, ¿estamos? Desde diferentes puntos de vista, psicológico, educación, etcétera, etcétera. Es una acogida temporal, o sea, es que no sí, lo entiendo muy bien. El programa de acogida con familia extensa, ¿no? Es el del que estamos hablando. Familia extensa, que puede ser que vuelvan a la familia porque se ha resuelto el problema que originó esa desviación de la domicilio, o puede ser que duren hasta que son mayores de edad. Entonces esas dos situaciones se pueden producir, pues ahí hay, como he dicho, una serie de voluntarios y una serie de técnicos trabajando en ese terreno. O hay gente, por ejemplo, que está trabajando en las dos prisiones que hay en Murcia, la de Sangonera y la de Campos del Río, una que es de preventivos y otra que es ya de penados. Bueno, pues ahí hay gente pues, que está haciendo un seguimiento con dinámicas para el tema de la droga, es decir, este año, por ejemplo, pues hubo gente que hizo un voluntariado ocasional, cosa que yo también invito desde aquí. Por ejemplo, hubo un pintor, un dibujante pintor de Molina de Segura, que estuvo dando clases de dibujo a un grupo de internos de Campos del Río. Hubo otro, un escritor, Manolo Mengual, que seguramente lo conocéis, pues que estuvo dando clases de lectura y de literatura en la misma prisión, ¿no? Es decir, y son personas que han estado unos meses colaborando, es decir, el voluntariado puede ser fijo y permanente, como digo yo, que es el que se pone ahí y dice yo aquí voy a estar toda mi vida mientras que pueda hacer algo, o puede ser puramente coyuntural, y ahora mismo, en este momento, pues es importante la gente que pueda echar una mano, pues ahora mismo, acabamos de poner un ejemplo, la travesía de los Reyes, pues hay que ver que los juguetes, hay que organizarlos, hay que clasificarlos, hay que distribuirlos, pues hay gente que puede hacer esas cosas, a lo mejor no es un dotado para dar discursos, pero puede hacer esas cosas, ¿no? Y los socorristas pues siguen haciendo su trabajo en los socorros, O sea que entonces esos programas... hemos estado hablando del programa de acogimiento familiar extenso, pero al margen de ese programa vamos a intentar hacernos una idea general, una imagen general de cuáles son todos los ámbitos de acción que tiene ahora mismo Cruz Roja en la región de Murcia. Pues mira, aparte de esa asistencia de emergencia sí, directa. El primero más conocido es el de socorros, emergencia y salud. Ahí está, el socorro y emergencia, está trabajos de carácter preventivo. Cuando hay un acontecimiento importante, pues se va la gente, los socorristas y las ambulancias, por si pasa algo, estar ahí. El día que se sube a la Fuensanta, pues ahí están las ambulancias de Cruz Roja, por si hay un desvanecimiento, por si hay un porrazo, siempre lo que sea. Pues son preventivos, ¿no? Entonces es un servicio que se da a demanda de aquellos que lo necesitan. Hay el socorro ante una situación que se ha producido algo. Hay una cuestión que es muy importante. Los socorros ahora mismo están ya... La Cruz Roja se va separando de aquello que va resolviendo la sociedad. Por ejemplo, nosotros teníamos antes hospitales, pues ya hemos ido... ¿Por qué? No tiene sentido duplicar lo que ya se está haciendo. Ahora mismo la comunidad tiene contratadas montones de ambulancias de particulares, aparte de sus propias UCIs y demás. Pues Cruz Roja no está en ese proyecto, no está contratada. Cuando tenemos gente que son voluntarios y están el equipo completo de socorristas y está un chofer y demás, pues entonces se dice al 112, estamos abiertos por si necesitáis. Pero ahora hay una emergencia. Por ejemplo, el incendio que hubo por ahí por Man, este verano pasado, la catástrofe reciente, la más reciente, no la de Lorca, que ahí nos desplazamos, media España, 1.500 voluntarios de Cruz Roja.
que pasaron por allí. Pero, por ejemplo, la reciente de las inundaciones de Lorca y Puerto Lumbreras, pues ahí ha estado el Cruz Roja y ha montado su hospital de campaña, o sea, inmediatamente. Hemos mandado después, porque habían habido varias defunciones, y pues mandamos a 2 psicólogos del ERIE, que es otro servicio, es un servicio para la emergencia, es de respuesta inmediata, los equipos de respuesta inmediata, ERIE, para emergencias, ERIE, bueno, pues se mandaron a 2 psicólogos de ese equipo. En el ERIE de psicosocial hay 60 y tantas personas voluntarias apuntadas. Cuando he comentado antes de empezar la emisión de este programa, lo del 11M que lo contamos en clase, pues ahí fueron 10 psicólogos de Murcia a apoyar a las familias de los fallecidos. Es decir, es otro programa distinto. Es decir, para eso tenemos servicios que tienen que ver también con este mundo de los socorros y emergencias, como es un almacén que tenemos en Molina, con recursos para cualquier emergencia, no tener que esperar al traslado desde Madrid o desde Sevilla o tal, de tiendas, de camas, de mantas, de toda una serie de cosas. Pues ahí también tenemos. Eso es un mundo ahí. En ese mundo está también el campo de la salud, que es la promoción de la salud. Entendiendo la salud como el desarrollo, porque claro, la salud muchas veces socialmente se entiende como la sanidad. Es decir, estoy enfermo o no estoy enfermo, me medico o no me medico. Pero la salud desde el punto de vista de la OMS es algo mucho más amplio, es unas condiciones de vida, que a veces decimos vida saludable, en la que no hay condicionamientos negativos que repercuten en esa saludabilidad, es decir, de las personas. Entonces, ahí interviene, pues desde el paro, la educación, el medio ambiente, todo eso está condicionando lógicamente la salud, son lo que llaman los determinantes de la salud. Bueno, pues en ese campo hay una labor de Cruz Roja de educación, de educación y de formación y de iniciación y de lo que son los planes de protección para eso. Y ahí está, por ejemplo, trabajando mucho Cruz Roja Juventud con el tema de la prevención contra la droga, con el tema del medio ambiente, con el tema de la paz. Son actividades que se desarrollan con chavales, con jóvenes y tal, a lo largo de diferentes campañas y actividades, ¿no? Entonces ahí tenemos otro mundo. Después, como decía antes, estamos trabajando en las prisiones, ¿no? Y ahí pues se está atendiendo, hay todo el tema de empleo. Hay todo un departamento de empleo donde se está dando formación, pero no solamente se da formación, sino que hay un contacto con muchas empresas, con muchísimas empresas, para ver qué necesidades tienen. Y a los demandantes de ese empleo se les prepara, se hace una preparación y un seguimiento de esas personas. Y después se ponen en contacto con las empresas y se plantea la inserción. Y después se sigue haciendo un seguimiento. Con lo cual las empresas poco a poco van tomando confianza en que no es que me han mandado un recomendado, sino que es una persona que la han preparado y se le ha dado un curso, pues a lo mejor de camarero. Y entonces, pues bueno, va a una empresa de hostelería, pero se la ha formado. Pero además es que se la ha seguido, y se le hace un seguimiento. Entonces, eso genera una confianza en muchas empresas que ya, es decir, vamos a empezar a funcionar ya, en breve, como una empresa de trabajo temporal, o sea, con características similares, para poder facilitar eso. Pues ahí ha habido procesos de inserción en el empleo, procesos de formación, de enseñar a la gente a hacerse su currículum, de enseñar a la gente a presentarse, de cómo tiene que defender las posibilidades suyas de trabajo, etcétera. Todo eso se está haciendo ahí y, como he dicho, de seguimiento. Y después de autoempleo. Hay gente pues que al final termina montando una peluquería o una tienda y se le ha ayudado en todo el proceso, en toda la documentación, en toda la previsión de costes y de gastos y demás. Es decir, todo eso es un campo de empleo, el programa de empleo específico que tiene Cruz Roja en toda España y, por supuesto, en Murcia. Hay programas importantes con el tema de inmigrantes. En inmigración hay clases de castellano, es decir, hay ayudas de orientación, en el sentido para resolver sus papeles, para resolver todas las cosas. Hay ayudas para retorno, es decir, que hay gente que ha llegado un momento en que no tiene trabajo o que su familia quiere volver a su y tiene que retornar y no tiene recursos. Es decir, hay todo un acompañamiento también en el tema de inmigración y hay muchos inmigrantes ya voluntarias,
Hay un ejemplo precioso de un chico, encantador además, que se llama Mamadou, que escribió un librito, 3.052 me parece que ya, que son los kilómetros que hay desde su tierra hasta aquí en barco, ¿no? Pues este vino, una patera, lo recogieron los de Cruz Roja, el hombre en agradecimiento se puso a colaborar y se convirtió en un voluntario de Cruz Roja, que bueno, pues quería devolverle a la sociedad, y lo cuenta en su libro, lo que había recibido, ¿no? Pues al final escribió todo eso y está ahí en activo. O sea que, quiero decir que en el mundo de la inmigración hay una incorporación también de los inmigrantes para todas las clases, con la orientación, entran dentro de los planes de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay, es decir, territorios mucho más, es decir, todo el tema de la drogodependencia, con apoyo en las comisarías a las personas que detienen, con dinámicas para los propios drogodependientes. Hay programas como, por ejemplo, el de trabajadoras del sexo, donde se les ayuda a protegerse, se ayuda a buscar soluciones, se les ayuda también en su higiene, todo esto, porque nosotros no podemos resolver el problema, pero vuelvo a repetir, podemos paliarlo, ¿no? Entonces, es decir, que el campo en el que Cruz Roja trabaja es un campo muy amplio, muy amplio, y por tanto, pues bueno, todo eso lo seguimos manteniendo. Ahora mismo hay un momento coyuntural de necesidades especiales, pero todo eso se sigue manteniendo y muchas más cosas, es decir que... En Cartagena han empezado también para los sin techo, con todo el frío del invierno y eso. Exactamente, esos son proyectos concretos, es decir, hay un programa más grande, un programa general. Exactamente, de las personas con necesidades, y en Cartagena pusieron en marcha, ya el año pasado y en Murcia también, para la gente que estaba en la calle en invierno, que no resolvimos, volvemos a siempre lo mismo, no resolvemos, pero apaleamos, es decir, y se les acompañaba, y si había alguno que tenía un problema se le llevaba a un hospital o donde hiciera falta, se les daba mantas, bebida caliente, etcétera, y también se ha montado una especie de espacio, un espacio, que tampoco teníamos mucho, en donde hay unas camas para si alguno quiere irse a dormir allí, se puede hacer. Cartagena han puesto en marcha hace poco una cosa muy curiosa, ¿no? Y es el voluntario en bicicleta. Que salen en bicicleta y van, es una manera de proximidad, todo un proyecto que tenemos de proximidad, y una manera de proximidad es esa, ¿no? El estar cerca de esas personas y bueno, ver si hay alguna necesidad, pues detectarla y ayudar, ¿no? Entonces hay todo un terreno en eso. Después está todo el tema de mayores, de personas mayores, donde hay otro montón de cosas. Hay acompañamiento domiciliario para personas que están más o menos solas o muchas horas solas, y va un voluntario alguna hora en algunos días, pues para ayudarle a hacer recaos, para echar una mano. Asistencia, eso ya funciona mucho tiempo. La asistencia es otro programa distinto, que las personas que están en su casa, pues con apretar un botón pueden reclamar eso. Pero no solamente, por ejemplo, la madre de mi mujer, tenemos de alta en teleasistencia, y de vez en cuando la llaman, le preguntan, ¿cómo está usted, doña Amparo? ¿Se encuentra bien? Tal. O sea, es decir, hay una cercanía. Se está poniendo en marcha, todavía no está aquí, la teleasistencia. Es decir, donde la gente pueda en el televisor ver, es decir, a una persona y seguir la comunicación, y le hacen hacer gimnasia, es un complemento mayor que todavía no ha llegado aquí, pero está en experimentación todo eso. Entonces está, como digo, el acompañamiento, está lo que llamamos el descanso, el desahogo familiar, o descanso familiar, si es personas que están con una familia que está enferma y que están todos los días, pues va un poco de servir de desahogo voluntario para que la familia se salga a fumarse un cigarro por ahí. No se debe fumar, a tomarse una cerveza, darse un paseo. Estamos y darse un paseo, o sea que hay toda una serie de servicios. La asistencia es un servicio importante porque, digo, tenemos el complemento del teléfono, pero tenemos también el complemento de los voluntarios que pueden acompañar. Y de cara a Navidad, de cara a Navidad, exactamente qué necesitan. Quieren redoblar esfuerzos de cara a Navidad. Está escuchándonos mucha gente. De cara a Navidad, que es una fecha complicada también, en la que hay mucha gente que este año no va a tener para poner la mesa. Sí. Que Cruz Roja... Bueno, de cara a Navidad necesitamos nosotros somos, yo lo he dicho muchas veces, y en la campaña ahora más que nunca lo he dicho, nosotros vamos a poner lo que tenemos de personas y de recursos, pero somos intermediarios entre la sociedad que puede y la sociedad que demanda. O
sea, somos unos intermediarios. ¿Qué quiere decir? Que si de aquí a la Navidad nos vienen ayudas económicas, nos vienen ayudas de alimentos, nosotros vamos a devolverlo, porque una cosa tiene Cruz Roja, y esto es lo que yo que ayuda a su prestigio. Nuestras cuentas se saben, y damos cuenta todos los años de todo lo que hemos recibido, y hacemos una rueda de prensa y damos cuenta de todo lo que hemos recibido y en qué lo hemos gastado. Pero además tenemos dos auditorías, una interna de la propia Cruz Roja y otra externa. Es decir, en ese sentido queremos que siempre quede muy claro. Pues, entonces, ¿qué necesitamos? Pues yo diría dos cosas, una a través de Cruz Roja y otra no. Me explico. Bueno, Cruz Roja o de cualquier otra ONG. Es decir, la de Cruz Roja es que la gente que quiera compartir, que aquí nos tiene como intermediarios. Y la de no de Cruz Roja es que los que no quieran compartir con Cruz Roja, a través de Cruz Roja, o a través de Cáritas, o a través de Manos Unidas, o a través de quien sea, que lo hagan solidariamente de forma directa. Es decir, para ser solidario no hace falta una institución. Nosotros estamos ahí y encantados en recibir y en transmitir, hacer de trasvase de lo que no tenemos. Y eso lo pedimos para Navidad y para siempre, porque desgraciadamente el 7 de enero estamos por el estilo. Más los 4.600 de Iberia, los 6.000 de Bankia. Y lo que caiga por el exactamente. camino. Pero bueno, que si queremos darle más significación a un momento, pues magnífico. Pero que la solidaridad puede ser a través nuestra o puede ser en directo. Hay mucha gente que está al lado, que no se atreve a ir a Cáritas, a Cruz Roja, ni a ningún lado, y que es tu vecino, como acabo de deciros antes, el hijo de mi vecino, es decir, y entonces yo puedo a lo mejor ayudar de forma directa, de forma indirecta, a través de familiares. Es decir, yo lo que le pediría a la gente, no para Navidad, sino para todo el año, que seamos sensibles, porque el que es sensible o es muy tonto, o termina siendo solidario. Al que le duele en el estómago lo que le pasa a otra gente, o es muy tonto, entonces dice, hoy me duele, se toma algo para el estómago, o se da cuenta por qué le duele, y entonces se hace solidario. Entonces la gente le diría solidario. Y sobre todo teniendo en cuenta una cosa, nosotros hay momentos en que lanzamos una campaña, ahora más que nunca, cuando Lorca, cuando no sé qué, pero que la gente sepa que en Murcia la gente es muy generosa coyunturalmente. Y es importante que seamos generosos permanentemente. En la medida de las posibilidades, uno no puede hacer demasiadas cosas, pero las pocas que puede, que si es posible las haga de forma continuada. ¿A través de dónde? De donde quiera. Del vecino, de Cruz Roja, de cualquier otra ONG, pero de forma permanente, que tenga su pequeña solidaridad, que le dé también la satisfacción de saber que es parte de ese paliativo, y que es parte de esas sonrisas, y que es una persona que ha contribuido a reducir alguna lágrima, que no nos quita el llanto, que no nos quita alguna lágrima. Eso es un poco lo que yo pediría. Un mensaje muy bonito. Al margen de que todos debamos ayudar en la medida de nuestras posibilidades de la forma más cercana posible, pero si alguien que nos está viendo desde su casa, después de escucharle esta noche, quiere colaborar con Cruz Roja, sea un particular o sea una empresa, ¿dónde tiene que hacerlo? Pues ¿A dónde tiene que dirigirse? Qué poco listo soy porque no me he traído el número de cuenta. Bueno, con que nos diga la entidad, imagino. Sí, en lo que era Caja Murcia, que ahora el banco Mare Nostrum, pues ahí mismo, por ejemplo, hay una cuenta de Cruz Roja. Es decir, lógicamente pueden dirigirse y decir, para la cuenta de Cruz Roja, que no es para la cuenta de Cruz Roja, para la gente a la que atienden con la cuenta de Cruz Roja, queremos colaborar con esto. Y la gente que diga, bueno, económicamente no puedo contribuir, pero sí con mi tiempo, con mi esfuerzo y con mi ayuda. En el caso de que alguien quiera ser voluntario, ¿a dónde? Que se acerquen a la asamblea local más próxima a su domicilio. Si vive en Murcia, la asamblea local de Murcia, que está pegada al Siete Coronas, se acerca ahí, y si es en otro pueblo, los que tenemos 20 asambleas locales, pues se acerca a cualquiera de ellos y colabore con su tiempo y con la disponibilidad que tenga. Encantado, vamos. Cruz Roja cumplía en 2009, si no me equivoco, 150 años de historia. Estamos en una sociedad totalmente distinta a la de, claro, 150 años, y la organización en una batalla. Exactamente, y la organización tiene que reinventarse, tiene que adaptarse a la sociedad en la que vive. ¿Cuáles son los retos de Cruz Roja? Bueno, se ha ido reinventando. O sea, Cruz Roja nace en la batalla de Soferino para salvar a unos heridos, que tuvo la
la genial idea, pensando que los que habían allá eran cristianos, de coger y en una tela blanca pintar una cruz roja, y así los dejaron pasar, no se los terminaron de cargar. Y de ahí empezó el socorro de Cruz Roja, y atender las emergencias, que por suerte en todo el mundo, es decir, cuando pasa algo se ve la ambulancia con la media luna roja o con la Cruz Roja, es decir, se ve por todas partes en los camilleros, si da igual que sea en Haití, que hemos estado, o en cualquier otro sitio. Surge así, pero precisamente por lo que acabas de comentar, el mundo cambia. Y entonces Cruz Roja va descubriendo que la necesidad no es una sola necesidad de salvar de una guerra, y entonces empieza a salvar de un accidente, a salvar de otros conflictos, de otras situaciones, y aparecen los puestos de socorro de Cruz Roja en las carreteras, etcétera, donde no había batallas, pero había la batalla de todos los días de los accidentes, ¿no? Eso la sociedad lo va absorbiendo poco a poco, lo va resolviendo, como he dicho antes, tiene ya sus propias UBI móviles y todo eso, ¿no? Entonces Cruz Roja va buscando los otros huecos que queda que la sociedad no termina de cubrir, y empieza a preocuparse, pues por ejemplo, de los mayores, y estamos otros programas que no hemos hablado, de los discapacitados, empieza a preocuparse de los niños. Damos apoyo escolar a montones de niños en la región de Murcia, niños con fracaso escolar, pues en nuestras asambleas hay clases de apoyo escolar. Empieza a preocuparse de los inmigrantes, es decir, vamos incorporando continuamente. ¿Qué pasa? Después de todo eso, es decir, hay más cosas, y ahora por Cruz Roja Juventud resulta que antes los niños se morían, y ahora resulta pues que se siguen muriendo, pero muchos de ellos pasan previamente por un hospital, y Cruz Roja Juventud hace programas de acompañamiento en los hospitales, y van allí a estar con los niños y ayudarles a animarlos y demás, se incorpora, y aparece pues que la prostitución no solamente es algo que se rechaza y que la moralidad, sino que son gente que sufre también, porque la mayoría son gente, muchos de ellos explotadas, y entonces va y empieza a trabajar ahí. Y hay gente que lo ha hecho mal en la vida y está en prisión. Y entonces, es decir, esa es la transformación. Conforme van surgiendo nuevas necesidades, pues ahí. Ahora mismo, es decir, Cruz Roja ha estado haciendo un trabajo del Fondo Social Europeo, repartíamos 4,5 millones de kilos el año pasado, es decir, que se reparten entre diferentes asociaciones, entre ellas Cáritas y otras que reciben eso, que el Cruz Roja lo distribuye. Ahora se distribuye entre Cruz Roja y el Banco de Alimentos a diferentes asociaciones. Pero éramos distribuidores, ahora ya repartimos directamente también en nuestras asambleas. Es decir, ¿por qué? Porque hemos visto que no es suficiente con darle a la Cáritas parroquial de Molina, es decir, alimentos, que lo damos, sino que es que además van desbordados, pues también damos nosotros, ¿no? Es decir, ese es el recorrido, estar con los ojos abiertos, ¿a qué? A las personas y a sus necesidades. Y ese es el gran descubrimiento, que no es tampoco nada el otro jueves, pero es el gran descubrimiento. Estamos llegando ya prácticamente al final de nuestra entrevista, de nuestra conversación, pero yo no quería que nos marcháramos sin que usted nos contara su historia. ¿Cómo termina en Cruz Roja? ¿Qué es lo que le lleva a participar y a ser voluntario y a trabajar como uno más? Bueno, mi historia, como la de toda la gente que somos mayor, es larga. Y he pasado por muchas fases en mi vida. Yo creo que tengo algo que seguramente lo recibí de mis padres y de mi educación, y es inquietud de toda mi vida. Yo he sido inquieto, he sido muy autocrítico y muy crítico, las dos cosas a la vez, porque siempre he pensado que la única manera de avanzar es no sentarse a ver qué me pasa, sino a ver qué pasa. Y entonces ahí te surge la actitud crítica y la necesidad de cambiar. La única manera de cambiar. Yo he sido crítico y creo que eso me ha hecho evolucionar. Yo he trabajado en muchas cosas y de muy diversas maneras, y la verdad es que esa inquietud me ha ido llevando, y en un momento determinado yo he estado trabajando con asociaciones vecinales, yo he estado trabajando con foros de debate, he estado trabajando con comisiones, con observatorios, el Observatorio de la Inmigración. Profesionalmente, además, he estado muchos años trabajando en sociología, lo cual te hace estudiar. Yo estudié la pobreza en Murcia, he estudiado muchas necesidades de aquí. Todo eso, si estás abierto y si tienes esa inquietud, pues te mueve. Y en un momento determinado, aparte de otras actividades en las que he estado colaborando, me pidieron una persona que colaborara con la Cruz Roja de Molina de Segura, y pues yo
como soy así, que me piden, no sé decir mucho que no, me metí, y ahí me metí, estuve trabajando en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Molina, colaborando ahora, he estado trabajando en la Escuela de Participación Ciudadana de Molina, con el Foro Abierto de Debate de Molina, con el Observatorio del Empleo, con la Comisión de Salud Comunitaria, cosas en las que al final, y una de ellas ya desde hace bastantes años es Cruz Roja. Cuando llevaba un tiempo en Molina, pues cambió la directiva de Cruz Roja y me pidió el actual presidente, Aurelio Luna, que si quería acompañarlo. Y yo, para mí, estar al lado de Aurelio Luna es un honor, porque es una cabeza privilegiada donde las haya, ¿no? Y entonces pues le dije que sí, y todavía no he terminado de decirle que no, algún día tendré que acabar, pero vamos, ahí estamos. Eso es un poco mi experiencia. Pues no sé si queréis hacer alguna pregunta más, si tenéis alguna cosa más que decir, pero ha sido un verdadero placer tenerle aquí con nosotras en Trivium, teniendo en cuenta, y eso no lo hemos dicho, que usted fue profesor de por lo menos 2 de las que están sentadas hoy en Emprendimiento, y también fue un placer tenerle en clase. Muchísimas gracias por las 2 cosas. Ha sido una conversación muy, muy agradable. Seguro podríamos hablar mucho rato sobre Yo sobre tengo este ese lado, que soy hablador. Sí. Nosotras también, por eso. Pues lo dejamos, como nos han quedado muchísimas cosas de las que hablar, le invitamos a que venga otra vez y se siente aquí en el plato de Trivium con nosotras. Jorge Luis Chillón, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras. En nombre de Cruz Roja, y sobre todo porque habéis servido de portavoz de la necesidad de los que lo pasan peor. Pues muchísimas gracias, chicas. Un placer como siempre. Nos vemos la semana que viene. Hasta el martes. Y a ustedes también les esperamos en Trivium. Ya saben, el martes tenemos una cita a partir de las 10:15. No nos fallen.